Buenos días, muchas gracias por la introducción. Es complicado para todos los ponentes, ¿verdad?, tratar de hacer una buena presentación en 10 minutos, pero también es importante decir que yo preparé una presentación bastante larga con muchos datos. Efectivamente, creo que a veces la percepción de donde estamos sentados nos ayuda a ver el panorama general y por lo tanto, pues la información que yo presento casi siempre viene a reforzar, pero también a veces viene a contrastar contra quienes tienen tal vez una perspectiva muy específica en materia, pues, de algunos productos o de algunos cultivos agrícolas. Primero, pues, pongo ahí información sobre cuál es la cantidad o cuál es la posición a nivel nacional de Sinaloa en cuanto a la cantidad de hectáreas que tenemos para cultivo. Tenemos pues esa superficie, 2.8 millones de hectáreas que son susceptibles de cultivo. Sin embargo, obviamente no se cultivan todas por algunas razones de cada una distintas. ¿Cuál es el tamaño de la actividad económica? Se sigue diciendo que la agricultura es el principal motor de Sinaloa. No, la agricultura no es el principal motor de la actividad de Sinaloa. Son los servicios, son el turismo, es el comercio, son los restaurantes. Sin embargo, la diferencia del sector agrícola, del sector ganadero, del sector acuicultor, es que son actividades que tienen la capacidad de ser una base de exportación para el Estado y por lo tanto extraer recursos de fuera y traerlos hacia acá. Cualquier crecimiento de empresas, por ejemplo, el caso de Coppel, el caso de Curoda, el caso de Ley, este tipo de empresas que están trayendo algún tipo de capital y que generan empleos a nivel no solamente local, sino también regional, nos permite también como economía crecer esa base de exportación. Bueno, y la agricultura pues representa el 75% dentro de las actividades primarias en el Estado. También es importante mencionar que esta peso a nivel estatal hace algunos años, 2 o 3 años, llegaba a ser el 11% de la actividad económica, pero ahorita con la situación que se vive ha llegado a ser menos ya del 10% a nivel estatal. Y bueno, poder decir, es una forma relativa porque las demás actividades están creciendo más rápido, que bueno, no, la situación es que nos encontramos en una condición muy significativa para el Estado, que no es solamente coyuntural, sino que es estructural. Si ustedes observan ahí en los datos que yo estoy presentando, la actividad agrícola, el valor de la producción en 2020 tuvo 2019 es el valor más alto que hemos tenido, más de 58,000 millones de pesos. Sin embargo, ha venido en caída, y hasta el 2024 se ve registrado hasta 43,000 millones de pesos. Sabemos que este año todavía la actividad económica va a seguir cayendo de la agricultura. ¿Por qué? Por la misma situación que fue un año atípicamente seco. También en términos de generación de empleo, por ejemplo, el 2022, que fue el último año donde hubo muy buenos precios para las cosechas, tenía o alcanzó el sector agrícola hasta 107,000 empleos formales. Al 2024, perdón, al 2025 alcanzó en febrero 92,000 empleos formales. Ahí vemos esa contracción. ¿Y qué significa un empleo formal? Pues significa una familia que está percibiendo no solamente un ingreso, sino que también tiene protección social para hoy y para su futuro retiro. En términos de los datos que nos presenta el INEGI en la ENO, tenemos también una reducción significativa del empleo. Aquí presento algunos datos para varios periodos sobre cuál ha sido el comportamiento económico de las actividades primarias y vemos pues que el sector simplemente está padeciendo por diferentes razones cada una de las actividades y no vemos políticas económicas que realmente estén apoyando de una forma efectiva al sector. En términos del PIB per cápita, yo lo he mencionado varias veces, ya hasta el 2024 la economía sinaloense cayó 3.9% y en este año es probable que caiga hasta un 5%. Si eso sucede así, estaremos cayendo en PIB per cápita 20 años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros no nos habíamos recuperado de pandemia, así como a nivel nacional sí se recuperó el PIB per cápita, en Sinaloa todavía no, porque traemos un tema estructural profundo. ¿Cuál es la problemática del sector? Para mí son políticas públicas que no están siendo efectivas, como fue la desaparición de Acerca, como fue la
desaparición de Financiera Nacional. El tema del agua tampoco es un tema coyuntural. Sí, en este año fue una sequía típica, sin embargo, se arrastra desde la concesión de los módulos. No se ha logrado tener los módulos operando en óptimas condiciones. Hay muchas pérdidas de agua y todavía esta cuestión no permite que realmente pues tengamos una seguridad hídrica, o la seguridad en total no existe, ¿no? Hay una menor vulnerabilidad. En el tema de mercados, efectivamente, la desaparición de SETIA tiene también que ver con el tema de mercados, porque no es nada más decir, vamos a producir esta cantidad de los cultivos de maíz, de garbanzo, de frijol, y que si no hay precio, que el gobierno nos los compre, que el gobierno nos dé. También hay que ver estudiar los mercados. Al gobierno le corresponde estudiar los mercados e incentivar los cultivos en los cuales hay posibilidad de obtener un mejor precio, de obtener agricultura por contrato. También lo que hacía hacer que efectivamente era eso, gestionar coberturas para que el riesgo fuera compartido, y en el caso de que hubiera un menor precio, tanto el productor como el gobierno pudieran desembolsar, pero también si había un mejor precio, también el productor le fuera mejor. Entonces, ese tipo de esquemas funcionó hasta su desaparición en el 2021, pero en el 2022 hubo un excelente precio para el maíz, entonces nadie se quejó. El problema vino en 2023, cuando eso ya no fue así, y quisieron ver estos apoyos, pero esta estructura ya se había desaparecido. Llega Segalmex y ya sabemos la historia de lo que pasó con Segalmex. En ese sentido, yo les pongo aquí un artículo que escribí hace tiempo sobre Acerca, si lo quieren buscar, por ahí está para leer un poquito más sobre el tema, por lo mismo que les comento del tiempo. Uno de los elementos importantes que desaparece también es el FONDET. Acerca tenía un fondo que se llama Fondo Cadena. En ese fondo se establecían condiciones para declarar emergencia por sequía o por heladas, por el término es decir, no siempre porque, es sequía, a ver, ¿cómo está? Se hace una evaluación de diferentes elementos para saber qué es sequía, y no es un desperdicio que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, en el caso de FONDET, pues desaparece todo este sistema de protección y las consecuencias las estamos viviendo. Desaparece Financiera Nacional. Financiera Nacional, esta tabla que pongo allá, era la cantidad de créditos que se estaba otorgando. En 2017 un máximo de 255,000 millones de pesos en créditos a nivel nacional, pero eso vino a reducirse a menos de 70,000 para el 2018, es decir, el gobierno de López Obrador reduce en gran cantidad los créditos para el campo, y a la fecha también desapareció. Justamente el año pasado lo reconocía el secretario de Hacienda, que el campo requiere otro instrumento de crédito, pero no se ha habilitado otra banca de ese tipo. En términos del mercado, por ejemplo, bien lo mencionaba Sergio, es que hay una producción nacional en la cual tenemos una autosuficiencia en maíz blanco. Sin embargo, lo que no tenemos es una autosuficiencia en maíz amarillo. Desde mi perspectiva, tenemos una gran oportunidad para el comercio internacional. El comercio internacional es para aprovecharse, el protegernos, así como lo está haciendo Donald Trump, o como lo hacen algunas veces algunas economías, termina por empobrecer a todos. Actualmente hay países altamente competitivos. Los mayores productores de maíz amarillo en el mundo son Brasil, China, Estados Unidos. No fue de la noche a la mañana, se requirió mucha tecnología y trabajo. Si México decide empezar a sustituir importaciones de maíz amarillo, tendría que competir en precio con estos países. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Hay tecnología? Claro que la hay, pero se requiere inversión y tiempo. Cualquier país en el mundo, ustedes pueden revisar políticas agrícolas a nivel internacional, en la Unión Europea, en el Reino Unido, en China, en Japón, en el propio Brasil, que no tenía ese sector tan desarrollado. Realmente han pasado años y son decisiones de política pública. Cuando tú decides invertir, estás decidiendo invertir hacia una actividad económica. Lo puedes invertir en una industria automotriz, en un auto, en un Tren Maya, en una aerolínea mexicana. Tú decides en dónde vas a invertir los recursos, pero esa decisión tiene un costo, y tienes que también ser consciente de lo que te va a generar el costo, de lo que no vas a hacer en otras actividades. También mencionar que Sinaloa es de los estados que más consume agua a nivel nacional, agua posicionada de riego, pero también es un tema muy significativo el hecho de que no hay un orden en el registro del uso del agua.
ha habido una disminución enorme en términos del mejoramiento de la infraestructura de mantenimiento, que también se muestra ahí sobre las acciones de mantenimiento de infraestructura. Entonces, el tema de por qué no tenemos agua no es nada más un tema de lluvias. Aquí está una gráfica de precipitación y vemos que las precipitaciones realmente más o menos se han mantenido. Nada más este año fue un año atípico y siempre se vive con febrero, se vive sequía. Es un tema estructural. Vemos ahí el tema de almacenamiento de las presas y finalmente pues me voy a las propuestas, se me termina el tiempo, pero simplemente considero que hay que revisar estos tres elementos con la información que se tiene y que aunque nosotros como académicos en mi caso tenemos muchas cosas para proponer y análisis, es también el gobierno quien tiene las mejores oportunidades porque ellos tienen despachos, tienen todo el interior de o deben de tener todo el expertise para hacer la política pública. Desafortunadamente, al momento no se está utilizando y eso ha generado pues una desgracia para muchos productores que tal vez el próximo año simplemente no van a continuar produciendo porque es muy complicado tener 2 o 3 años. Ya un año es muy difícil, ahora 2 o 3 años de malas cosechas de baja o nula rentabilidad. Pues eso sería mi participación. Muchas gracias.